Vamos ahora a leer en la palabra del Señor el Salmo número 17. Salmo número 17. Dice así la palabra del Señor. Oración de David. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para acecharnos por tierra. Son como león que desea hacer presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro. Póstralos, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Como sabéis bien, esta semana el mundo se ha alertado por el gran aumento de tensión bélica que hay en Asia, en los países de Corea del Norte, Corea del Sur, y también con Estados Unidos. Pues bueno, ya llevan tiempo así, ¿verdad? Pero sobre todo pues a raíz de estas últimas maniobras ha habido una escalada de declaraciones, sobre todo con la Corea del Norte, y bueno, ellos perciben, por un lado, provocación de Estados Unidos, pero ellos están amenazando incluso con atacar con armas nucleares, atómicas, no solamente pues, Corea del Sur, y también pues, las bases americanas del país del Pacífico, sino incluso también el territorio continental de América, ¿verdad? Entonces, no sabemos qué esto dará de sí, no sabemos que esto dará de sí, si dará o no una guerra, que, si se diera, pues podría llegar a ser generalizada, ¿verdad? Una guerra que se podría afectar a más países. Pero bueno, aunque no fuera así, si solamente fuera una guerra localizada en Corea, pensemos que sería realmente, seguramente muy costosa en vidas humanas. Y pensemos que ahí en Corea del Sur es uno de los países del mundo con mayores cristianos reformados, ¿no? De iglesias reformadas, iglesias presbiterianas. Es cierto la obra que el Señor ha hecho en Corea del Sur, pues en las últimas décadas. Entonces estemos orando por la protección del Señor, también sobre los suyos, sobre su pueblo, ¿verdad? En Corea del Sur sobre todo. Pero de una u otra manera siempre hemos de recordar que el Señor es soberano. El Señor es soberano. Ocurra lo que ocurra, siempre el Señor tiene las cosas en su mano. Aún si estallara una guerra, y nuestro deseo, por supuesto, es que no sea así, que oremos, ¿no? Aún si ocurriera eso, hemos de recordar, el Señor es soberano. Y por lo tanto hemos de guardar la calma. Nada peor que ser movido por el pánico cuando ocurre esto, ¿verdad? Hemos de estar en confianza con el Señor. Hemos de afianzarnos en la palabra del Señor. Por grave que pueda ser la situación,
el mundo no acabará por una guerra nuclear. No acabará por una guerra nuclear. El Señor Jesús no vendrá para salvar al mundo de una guerra nuclear. El Señor Jesús vendrá pues para salvar al mundo del anticristo. Y cuando esté el mundo en paz y en seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, es decir, la venida del anticristo, nos dice la palabra de Dios. Entonces hemos de tener la confianza en el Señor y, ya digo, sobre todo nada de pánico y actuar con la confianza, ¿verdad?, en nuestro Dios. Ahora bien, este clima de tensión bélica, por otro lado, a nosotros nos puede servir también para ilustrar un punto que tal vez se nos puede pasar por alto y olvidar fácilmente, que es el siguiente, que es que los cristianos estamos en un estado de guerra permanente. Los cristianos estamos en un estado de guerra permanente. Evidentemente nos dice la Escritura que no es una guerra, no tenemos guerra contra carne ni sangre, ¿verdad? No es eso, pero tenemos unos poderosos enemigos que nos hacen la guerra contra nosotros. Para empezar, el diablo, el príncipe de este mundo que nos hace la guerra. En el Apocalipsis, el capítulo 12, nos dice que él estuvo haciendo la guerra a la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, y que viendo que no pudo con él, que él fue tomado al cielo, pues hizo la guerra contra los seguidores de Jesús, los que guardan sus mandamientos, los santos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Se ha ido a hacer la guerra y está pues haciendo la guerra continuamente, y así nos dice Efesios, hemos dicho que no tenemos guerra contra carne o sangre, sino contra principados, contra potestades, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos la guerra contra el diablo. Tenemos también la guerra declarada contra el aliado principal del diablo, que es el mundo. El mundo que es, el mundo tal y como está después de la caída. Todos aquellos que rechazan a Dios están en rebeldía con Dios y por lo tanto también están enfrentados al pueblo del Señor y a los creyentes. Y nos dice Jesús en el Evangelio de Juan que en el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos aflicción. ¿Y eso por qué? Porque nos dice también en Juan 17:14 que el mundo nos aborrece a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos del mundo. Si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero porque no somos del mundo, el mundo nos aborrece y por lo tanto también nos hace la guerra siempre que puede. Es algo muchas veces latente, ¿verdad? A veces es una guerra, dicen, de baja intensidad, pero siempre están pues pendientes de ver lo que hacemos y de tanto en cuando nos recibimos algún ataque en forma de persecución. Estos dos enemigos, como decimos, el diablo y el mundo, son perfectamente aliados. El diablo es el príncipe de este mundo y bien, pues nos dice que, Efesios 2, que el diablo opera sobre los hijos de desobediencia para cumplir, por lo tanto, su voluntad. Entonces, tenemos estos dos grandes enemigos, pero también estos dos enemigos tienen a veces el concurso de otro aliado más. Un aliado que no es esta vez exterior a nosotros. Es, digamos, la quinta columna de ambos, del diablo y del mundo, en nosotros, en nuestro interior. Es un enemigo interior. Y se trata de nuestra carne, que es de nuestra misma manera de ser, pues afectada por el pecado y sin la gracia de Dios. Entonces, la carne, ¿verdad? Cuando se produce esta confraternización, ¿verdad? Juntamente con el diablo y la carne, y el mundo, perdón. Entonces, tenemos este enemigo que nos combate. Es la carnalidad.
es la mundanidad. Bien, pues este salmo que hemos leído, como tantos otros, nos está presentando al enemigo exterior, al enemigo que desde fuera nos están atacando. Vemos aquí al mundo y vemos detrás del mundo pues al diablo. Leemos aquí en el versículo 9, pues el versículo 8 dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen. Vemos, está esta opresión, está pues este ataque, ¿verdad?, continuo, los malos que me oprimen, de mis enemigos. Vemos la palabra, son mis enemigos que buscan mi vida. Ellos son los enemigos que están buscando la vida de David y también de los creyentes. Y vemos después que aquí en estos versículos se nos está haciendo una descripción. ¿Cómo son ellos? Vemos en el versículo 10, nos está diciendo que ellos están envueltos con su grosura. Envueltos con su grosura. Aquí está hablando más bien del estado de insensibilidad, de endurecimiento. La imagen de estar envuelto en grosura, sobre todo del corazón, es la imagen de estar pues insensible para con Dios y con su palabra. La encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 32. Deuteronomio 32, en el cántico de Moisés. Y ahí está, pues, hablando Moisés por adelantado, una palabra profética acerca, pues, de cómo se iba a comportar el pueblo una vez iban a conquistar Canaán. Entonces, pues, hablan de que iban a conseguir prosperidad, de que iban... ¿Qué he dicho? 32. 32, efectivamente. Deuteronomio 32. En el versículo... Pues a partir del versículo 13 nos está hablando de este estado, digamos, de prosperidad. El pueblo iba a entrar en Canaán y entonces iban a tener, pues, de todo. Pues todo, pues, a pedir de boca. Dice que Dios lo hizo subir sobre la altura de la tierra y comió los frutos del campo, hizo que chupase miel de la peña, aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas, leche de ovejas, con grasura de corderos. Vemos buenos alimentos, ricos alimentos, prosperidad, abundancia. Y dice, pero engordó Jesurún. Jesurún es un nombre para Israel. Tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Y esto es lo que ocurre muchas veces, ¿verdad? Cuando notamos en abundancia que nos estamos olvidando de Dios, cuando estamos, pues, saciados de todo tipo de bien, cuando nada falta, ¿verdad?, en casa. Entonces uno dice, pues no me hace falta mucho Dios para nada, fíjate, tengo de todo, ¿verdad? Y esto es también lo que ocurre, ¿verdad? En nuestros países, aquí en España, pues parece que hemos estado, pues, como dice mi tierra, dando, pues, ¿qué? Cerdo con longanizas es así, ¿no? Es decir, que hay una gran abundancia de todo. Y bueno, pues ahora fijémonos a dónde se nos queda la abundancia, ¿verdad? Después de que se pasara, pues, toda la abundancia, la gente se queda peor incluso que antes. Pero en fin, esto, decimos, es el estado de endurecimiento del corazón. Cuando Isaías vio a Dios en el templo, entonces dijo Dios a Isaías, ve, engruesa el corazón de este pueblo, engruesa el corazón de este pueblo, para hablar del endurecimiento, de que el pueblo iba a ser endurecido. El endurecimiento es cuando no recibe uno el corazón. Es la imagen, por lo tanto, de que el corazón de uno, el alma, el espíritu, es como si estuviera cubierta de grasa y bueno, pues no le llega la palabra del Señor, ¿verdad? Bien, pues este endurecimiento dice que aquí se manifiesta con la manera de hablar. Versículo 10 dice, con su boca hablan arrogantemente. Con su boca, pues, hablan de manera altiva, hablan de manera soberbia, arrogante, ¿verdad? Están hablando, sí, pues entonces uno de sí mismo. Está diciendo, pues, acerca de sus logros. Uno está, pues, haciendo alarde de sus riquezas o de su conocimiento, de lo mucho que es, de lo... Entonces, eso es la arrogancia y eso es una señal del egoísmo y del endurecimiento para con Dios. Y también a continuación, en el versículo 11, vemos que son agresivos. Han cercado ahora nuestros pasos.
Tienen puestos sus ojos para acecharnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Vemos, están aprovechando, ¿verdad? Y están vigilando para aprovechar la mínima para saltarse encima de los creyentes, ¿no? Es como dos ejércitos que están uno enfrente del otro y está uno pues esperando a ver quién va a ser el primero que salte, ¿verdad? O provocar una situación para yo ir allá. Entonces esto es lo que está haciendo también el mundo con los creyentes, ¿verdad? Está intentando encontrar la ocasión para ¿qué? Para como mínimo desacreditarnos, para como mínimo pues echar por tierra nuestro testimonio, para a lo mejor difamarnos, para atacarnos, para marginarnos, para ponernos aparte. Y esto es lo que hace pues el enemigo exterior. Que fijémonos cómo está descrito en el versículo 14. Se nos está describiendo como gente mundana. De los hombres con tu mano, dice, libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová. De los hombres mundanos, los hombres del mundo, los hombres que tienen el corazón en esta tierra, ¿verdad? Dice, los hombres cuya porción la tienen en esta vida. Nos acordamos de la semana pasada, en el Salmo 16, que leíamos, ¿no? Que Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. El Señor Dios es mi herencia. Tienen su herencia puesta en los cielos. Eso es su único bien. Pues ellos tienen su corazón, ¿dónde? Los mundanos, en esta tierra, en esta vida, en los bienes, en lo que comen, en lo que dan a sus hijos, ¿verdad? Dice que en cuyo vientre está lleno de tu tesoro y sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeños. En vez de estar con los ojos puestos en las cosas de lo alto, en el cielo del Señor, están en las cosas terrenales de este mundo. Son por tanto gente del mundo, gente mundana. Entonces la cuestión es, bueno, estos son los exteriores, pero nosotros los creyentes nos podemos también volver así. Nos podemos volver también nosotros, y que esto sea también no solamente la descripción de lo que está afuera, sino también de nosotros, de nuestra carne. Pues si nosotros estamos poniendo nuestra vista en las cosas de esta tierra más que en la del Señor, ciertamente nuestro corazón está demasiado apegado, ¿verdad? Y está buscando las cosas terrenales de este mundo. Si nuestro corazón pues está buscando más la gloria que nos dé la gente, el reconocimiento de los demás, ¿verdad? La pompa que pueda yo recibir, más que la gloria de Dios, pues bien, estamos también en riesgo de estar en este mismo estado de mundanidad y seguir no la palabra de Dios, sino al final el mundo, los principios del mundo. ¿Para qué? Para que caerles simpático, para congraciarnos con ellos, para que nos vean no como uno de fuera, sino como uno de ellos. Y esto pues es algo que creo que ciertamente es en lo que está cayendo el mundo evangélico en general actualmente. Podemos ver dos ejemplos de ello. Primero, hay una palabra que normalmente se oye, yo no sé si la oímos en español a menudo cuando se habla de los evangélicos, pero en inglés ciertamente se oye muy a menudo. Parece la palabra mágica, ¿no? De lo que los creyentes o las iglesias tenemos que ser. Es la palabra relevante, ¿no? Los creyentes, o sobre todo la iglesia, ha de ser relevante en la sociedad, ha de tener pues un impacto en la sociedad, no estar ahí en un rincón, no quedarnos ahí apartados, no, ser relevante. Entonces, fijémonos que esto, ya digo, es algo que se encuentra muy a menudo en inglés, y esto es, entre otras cosas, lo que hace que se transforme continuamente nuestra manera de ser, ¿verdad? En la iglesia, la manera de dar culto a Dios, la adoración. ¿Para qué? Para ser relevante, para que, hombre, no te vayan a pensar que es una cosa anticuada, etcétera, que no tiene importancia. No, has de tener pues importancia en este mundo. Esto también se ve, por ejemplo, a la hora de la evangelización. Ya no se está potenciando tanto pues esto, ¿no? Que cada creyente ha de estar dando testimonio, aunque también, por supuesto,
y también los ministros hablar del Evangelio, sí, vale. Pero, sobre todo, el énfasis que se hace es, bueno, vamos a intentar que también hayan, pues, bueno, el mundo tiene sus estrellas. Pues vamos a ver que también hayan estrellas pero evangélicas, ¿verdad? Que hayan cantantes evangélicos, que hayan también, pues, deportistas evangélicos, actores evangélicos, y que ellos, pues, entonces, puedan de esta manera dar testimonio de Cristo. Por supuesto, no hay ningún problema que hayan, pues, actores o futbolistas, lo que sea. Y bueno, pues, si pueden también así servir al Señor, gloria a Dios. Pero la cuestión es esto, el síntoma es, vamos a buscar, ¿verdad?, la relevancia. Vamos a intentar ser ya gente importante para que la gente del mundo nos pueda de esta manera, escuchar. Y otro síntoma de esto, pues lo hemos podido ver también últimamente, ¿verdad? Que se ha, ya sabéis, puesto el nuevo Papa, se ha, nombrado nuevo Papa Francisco I, y seguramente habréis visto ya también la fascinación, ¿no?, que esto ha despertado en la mayor parte del mundo evangélico. No estamos diciendo de pequeños personajes aquí y allá, estamos hablando de la Alianza Bautista Mundial, de 40 millones de creyentes, la Alianza Evangélica Mundial, que dicen ellos representan a más de 450 millones. O, bueno, evangelistas, ¿no?, como Luis Palau, o pastores con ministerios en grandes iglesias como uno latino, argentino, en la Catedral de Cristal, ¿verdad?, que también están hablando, pues, loas acerca del Papa. Y uno se pregunta, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo esto es posible que ahora la gran mayoría del mundo evangélico esté aplaudiendo al Papa que la Reforma unánimemente, pues, lo calificó de anticristo, porque está, pues, colocándose en el lugar de Cristo en la iglesia? Solamente hay una cabeza en la iglesia, de la Iglesia Universal, que es Cristo. No hay ninguna cabeza más de la Iglesia Universal o un pastor universal con poder en todas las iglesias. Quien lo hace y quien dice ser vicario de Cristo, pues ocupa el lugar de Cristo, por tanto es anticristo. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que ahora todo el mundo esté aplaudiendo? Él no ha cambiado nada, ni las pretensiones, ¿verdad?, ni el título de Papa, nada cambia nada. Entonces, ¿cómo es que ahora todo el mundo estamos tan contentos con el Papa de Roma? Pues, sinceramente, porque es por nuestros deseos de ser grande en el mundo. Nuestro deseo de ser grande en el mundo. Es decir, cuando comienzas, pues, como a lo mejor estamos nosotros aquí en un sótano, ¿verdad?, cuando somos 3 o 4, ¿verdad?, y estamos predicando, y anunciando la palabra, pues ya puedes predicar en contra del Papa, ya le puedes criticar, ¿verdad? Pero si esto crece, si ya somos más, ¿verdad?, si ya el ministerio, pues, crece y tiene más dimensiones, pues entonces ya esto de criticar al Papa es algo más delicado, ¿verdad? Entonces, si creces mucho, tienes que al final darte cuenta que la Iglesia Católica Romana está ahí y el Papa está ahí. Y bueno, pues vale más, de alguna manera, tenerlo por, entre comillas, amigo que por enemigo, ¿verdad? Puedes tener más ventajas, puedes tener más ayudas, tener, pues, no sé, tiene muchos medios, o tener, pues, su reconocimiento de alguna manera, se te pueden abrir más las puertas, ¿verdad? Entonces, la gente puede llegar a pensar, pues mejor llevarme bien con él que llevarme mal con él. Y bueno, yo no digo que estos hermanos lo hagan conscientemente, pero si lo hicieran conscientemente, pues sería bien grave. Creo que es más bien lo que ocurre es lo que nos dice la palabra de Dios, que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y que nos engañamos muy fácilmente. Nos engañamos muy fácilmente. Y entonces, pues, queremos, como decíamos, esa relevancia, esa autoridad, alcanzar a más gente, ¿verdad?, que se nos abran mucho las puertas y, bueno, pues, se nos lleva esto a veces a hacer compromisos, ¿no? Entonces, no esta es la manera de llevar a cabo nuestro servicio, nuestro ministerio en el mundo. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice que los judíos buscan señales, ¿verdad? Es decir, milagros, poder. Y los griegos buscan sabiduría, conocimiento, ¿verdad?, inteligencia. Y esto es lo que la gente, pues,
busca poder ser respetado también por tu conocimiento, el prestigio del mundo. Pero dice, nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Cómo el Dios Todopoderoso va a morir en la cruz? ¿Cómo el Mesías, el Rey del universo de las naciones, va a morir en la cruz? Como un pobre forajido. Para ellos, tropezadero. Para los griegos, locura. Pero para nosotros, ese mensaje que es una locura para el mundo, es poder de Dios y sabiduría de Dios para salvación. Y es la manera como el Señor nos salva, creyendo en este mensaje. ¿Y quiénes creemos? Cuando dice la Escritura, no somos muchos poderosos en el mundo, no somos muchos nobles, ¿no? No somos muchos bien vistos aquí en este mundo. A lo débil escogió Dios, a lo despreciado, a lo desechado. ¿Para qué? Para confundir a lo poderoso, a lo inteligente según el mundo. A esos ha escogido Dios y hemos pues de continuar así, ¿verdad? Y no buscar para nosotros otra cosa, ¿verdad? Pues bien, esto es lo que nos dice este salmo en cuanto a estos enemigos exteriores que pueden también, a veces, como decíamos, volverse interiores. Pero para que esto no ocurra, vemos que este salmo en particular nos está presentando un antídoto, ¿no? El antídoto es aquello que te tomas en prevención, antes de que esto ocurra. Pues ¿cuál es el antídoto que nos presenta este salmo? Nos está hablando de la integridad. Nos está hablando de la justicia. El versículo 1 dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Literalmente está diciendo, oye Jehová, justicia. Es la justicia, escucha una causa justa. Y dice, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Entonces, ¿qué es esto? Que él está orando a Dios y dice que yo no te estoy aquí mintiendo. Hombre, es que mentir a Dios mientras estás orando pues es algo fuerte. Creo que es más bien la idea de que él, pues, bueno, él ora a Dios, pero es que cuando está con los demás, con el mundo, dice que no habla mentiras. Labios sin engaño. Unos labios sin hipocresía. Unos labios sin doblez. Unos labios, pues, sin estar simulando lo que no es, ¿verdad? Hacerse pasar por lo que no es. Y entonces, bueno, recordemos lo que dice Jesús, ¿verdad? La crítica que hizo a los fariseos. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. ¿Y qué significa? Pues que ellos estaban, pues, simulando, ellos estaban actuando lo que no eran. Demasiado justos, ¿verdad? Demasiado santos cuando no lo eran. Pues entonces, para ello, integridad, ¿no? Yo hablo justicia, dice David, con mi prójimo y también, por lo tanto, con el Señor cuando hablo. Eso es integridad. Después también dice, a continuación, versículo 2, la rectitud y la justicia. Dice, de tu presencia, o también se puede decir, de tu rostro, proceda mi vindicación, mi justicia. Vean tus ojos la rectitud. Los ojos de Dios, el rostro de Dios ve las obras nuestras, ve la justicia. Y eso es lo que le agrada. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Él es un Dios recto. Y es importante también, como vemos aquí en continuación, tener una conciencia limpia delante de Dios sin ofensa. Porque Dios dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Y el Señor entonces vemos que pone a prueba. El Señor refina, ¿verdad? El Señor es como que mete el metal en el horno para depurarlo, para sacarle las impurezas. Entonces el Señor pone de manifiesto también, no solamente las obras, también las intenciones de nuestro corazón. Y decíamos que nuestro corazón es engañoso y muchas veces nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y por qué? Pues no lo vemos. Pero el Señor nos pone a prueba para que se ponga, para que se vea, ¿verdad? Al final, pues nuestras propias intenciones, si eran buenas, si eran correctas delante de Dios o no. Dios prueba las acciones y los intentos del corazón. Pero vemos que también aquí en este salmo se está hablando mucho de las obras, de las palabras, ¿verdad? Versículo 4, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Hay este compromiso con la palabra de Dios y hay este compromiso de guardarla. Y esto me va a
librar y a preservar ¿de qué? De estar en los caminos con los violentos, con la gente del mundo. Entonces dice que también él, en el versículo 3, dice: he resuelto que mi boca no haga transgresión. Esta también resolución, esta decisión, ¿verdad? Este compromiso para no propasarme con mi palabra, no hablar de más, no transgredir, no ir más allá, ¿verdad? Entonces hay que tener este cuidado, ¿verdad? Cuando hablamos, pensar, bueno, esto que digo está bien, esto que digo es para edificación, ¿cuáles son mis intenciones? ¿Cuál es lo que estoy buscando? ¿Estoy buscando el aplauso de los demás? ¿Estoy buscando la gloria de los hombres? ¿O estoy buscando la gloria mía propia? Si es la gloria mía propia, pues es lo que hace la gente del mundo. Pero los creyentes nos dicen que si comemos o si bebemos, lo debemos hacer todo para la gloria del Señor. Entonces vemos que aquí tenemos, en este salmo vemos esta necesidad, ¿sí?, de llevar una vida recta, una vida justa, una vida conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Para llegar a tener una conciencia limpia delante de Él, para que tengamos una justicia, ¿verdad?, una rectitud e integridad delante del Señor. Y bien, pues los enemigos, decimos, los enemigos sí, pero de la reforma. Nuestros enemigos, pues siempre nos han atacado por ahí, ¿no? Siempre nos dicen: no, mira, vosotros los evangélicos, que decís que el hombre es solamente justificado por la fe, pues entonces, si es así, pues entonces no hace falta que hagamos obras, ¿verdad? Vosotros decís que ya, pues esto lo que hace es relajar a la gente, que no se tiene que entonces esforzar a hacer buenas obras, ¿verdad? O dices que Dios la predestina y que elige. Ah, pues si es así, pues entonces haz lo que quieras, porque si Dios te ha elegido, vas a ser salvo de igual manera. Cuando vemos que en la Biblia de ninguna de las maneras pues habla así de esta manera, porque ciertamente nos enseña acerca de la justificación por la fe y ciertamente nos enseña acerca de la elección y predestinación, pero de esto no se deduce, ¿verdad?, que hemos de estar alegremente cometiendo males. Y esa difamación ya se le hicieron al apóstol Pablo, y entonces leemos en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 7 y 8, dice que por si mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir? Vemos, ¿por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos? Afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes. Vemos, que le decía: no, vosotros haced males. Sí, todos vais a ser igualmente salvos. Haced males para que la gracia de Dios abunde todavía más en vosotros. Esto es lo que vosotros decís, los cristianos. Pues nosotros vemos que somos ciertamente justificados por la fe, y solo por la fe. Es decir, no entran nuestras obras como mérito para que seamos justificados. Y al ser justificados también tenemos la seguridad de que eso es también la salvación. ¿Por qué? Porque somos justificados no al azar, no por accidente, sino según el decreto de Dios, según su elección. Y entonces sabemos que si el Señor nos ha justificado, el Señor también nos ha santificado. Y si el Señor nos ha santificado, Él también nos ha glorificado en su decreto. Entonces no vamos a caer de su mano. A quien justifica, el Señor al final salva. Todos los justificados serán al final salvos, sin faltar ni uno solo. Ahora bien, esto no significa que salvos no tenemos necesidad de ninguna de las maneras de obras, porque el Señor a quien justifica, santifica. Y en la santificación sí que entran las obras, ¿verdad? Y Dios es justo, y Dios es santo, y Dios es recto, y Él ama la justicia y la rectitud. Por lo tanto, nuestra vida, para agradarle, ha de mostrar también esa justicia. Entonces nos hemos de aplicar a las buenas obras, nos hemos de aplicar a llevar vidas de integridad, como hemos visto, de guardar la palabra de Dios, de guardar lo que decimos, ¿verdad? Todo esto lo tenemos que hacer, porque esto también nos va a guardar de los caminos del mundo. Y esto pues va a ser para la gloria de Dios. Pero ahora bien, también hemos de ser conscientes de nuestra debilidad.
No podemos nosotros aplicarnos nosotros a las buenas obras y todo lo que esto supone, implica, pues desde la suficiencia, decir, no, mira, esto lo voy a hacer yo con mi fuerza de voluntad, con mi carácter, mi personalidad, esto lo voy a hacer yo porque yo puedo hacerlo solo sin la ayuda del Señor. No, el espiritual no habla así. El espiritual, la persona espiritual dice, como Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque en mí mora el pecado que está en mí, y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces también el espiritual es aquel que reconoce que si hay algo bueno en él, si hay alguna justicia en él, es porque Dios se lo ha dado. Y Pablo también dice, tú, ¿de qué te glorías? ¿No? Si tienes algún bien es porque lo has recibido de Dios, ¿verdad? Entonces es nuestro único bien, lo que hemos recibido, el que hemos recibido de Dios. Y nosotros por nosotros mismos estamos inclinados a todo tipo de mal. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y por eso entonces esto nos ha de llevar no a la arrogancia y la suficiencia, sino a la dependencia con Dios. Y la dependencia a la súplica. Y nos dice aquí en el versículo 5, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Sustentar, la idea es de mantenerlo en la mano, como alguien que está manteniendo su bastón, ¿verdad? Como alguien que está manteniendo pues algo fuertemente en la mano para no dejarlo caer. Sabemos que si Dios abre la mano, nosotros al momento caemos y entonces al instante nos vamos, nos perdemos. Pero si Él nos mantiene en sus manos, nada ni nadie nos puede hacer caer. Y así es, hermanos, gloria a Dios, porque así es, porque Cristo nos lo dice, porque en el Evangelio de Juan nos dice Jesús en el capítulo 10, cuando habla del buen pastor, ¿verdad? Dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así que nadie puede arrebatarnos de las manos de Cristo, ni de las manos del Padre, de las manos de Dios. Entonces, si uno no ha venido todavía a Cristo para la salvación, uno venga a Cristo para recibir a Cristo, es decir, a creer y confiar en Cristo. Mis ovejas, dice, oyen mi voz. Hemos de oír su voz. Y si lo hacemos, el Señor nos va a poner en un lugar seguro, en la palma de su mano, para siempre, ¿verdad? Y si lo hemos hecho, tengamos esto seguro, que podemos descansar en seguridad y en confianza en sus manos. Si hacemos algo que lo tenemos que hacer, nos tenemos que esforzar. Pero recordemos, es Dios quien en nosotros opera, tanto el querer como el hacer. Así nosotros la seguridad de nuestra perseverancia, la seguridad de nuestra salvación también, y de llevar una vida de justicia también en esta vida, como hemos visto, está en el Señor solamente. Así hermanos, como cristianos tenemos grandes enemigos que son exteriores a nosotros y que también pueden por nuestra carne llegar a ser interiores, y bien, son mucho mayores que nosotros, ¿verdad? Mucho mayores que nosotros. El diablo o la gran tentación del mundo, ¿verdad? Por no decir también su persecución. Y la carne está batallando contra nosotros también continuamente. Y nos dice Pablo en Romanos 8 que los deseos de la carne son contra el espíritu, y los del espíritu contra la carne, para que no hagamos lo que queramos, para no cumplir la palabra de Dios. Pero recordemos que tenemos esta guerra contraída con todos ellos, ¿verdad? Y estamos en estado de guerra contra ellos continuamente. Hemos de estar alerta, hemos de no bajar la guardia,
hemos de mantener las defensas, ¿verdad? Siempre, en todo momento, pero al mismo tiempo confiados en el Señor. Confiados en el Señor, con la seguridad en el Señor. La seguridad de que el Señor en Cristo nos da la perseverancia. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Versículo 15. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Aquí está hablando, por lo tanto, del partir de este mundo. Dice, yo estoy seguro, yo estoy tranquilo. Yo veré tu rostro en justicia. La justicia de Dios que hemos hablado, la justicia que a Él tanto le complace. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y nos habla Hebreos 12, que cuando partimos de este mundo, nuestros espíritus son los espíritus de los justos, hechos perfectos, son ya perfectos. Ya no tienen pues ningún tipo de pecado, ya no tienen ningún tipo de deficiencia, y ya estamos pues gozando de la presencia del Señor. Él infinitamente justo, pero Él también que nos ha dado el ser justo como Él para siempre. Entonces estemos alerta y estemos confiados, ¿verdad? Cristo ha vencido al diablo. Cristo ha vencido también al mundo. Cristo ha vencido también a nuestra carne. Y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues que así sea. Gloria a Él. Amén. Vamos a orar.